Carrascosa. Sigue siendo el mismo personaje, el mismo hombre, no personaje, porque es todo lo contrario, no es un personaje, me equivoqué. Y le sigue dando no sé qué la exposición pública, es algo que hay que respetar, pero que haya venido hasta acá para estar presente a través de la invitación de Lomuto, un compañero sobre todo de Ezequiel, de toda la vida periodísticamente, como una manera de arrancar. ¿Se escucha? Es para el escrito. Él es escrito, cada vez que se mete en la tecnología, bueno. Normalmente nosotros somos tecnológicos. Pero bueno, uno que ha conocido a César Luis Menotti y todo lo que significó para el fútbol argentino, que hayas tenido el coraje de hacer un libro que es lo mejor que se ha escrito y me parece que es muy difícil que se supere, sobre el hombre y sobre todo sobre lo que deja el hombre que estuvo a cargo de la selección durante tanto tiempo y que le cambió la cara, así como Vilas le cambió la cara a un deporte, César Menotti a la selección argentina le cambió también la cara. Pero bueno, es una de las cuestiones que vamos a charlar acá, en una charla de café, porque realmente no es faltaría el café de verdad, pero está, y para tirar paredes, ¿no? La hago corta, pero siempre se van a reír los dos, aunque son más agencieros, ¿no? que es la esencia del periodismo. Siempre hay que comenzar la nota con una buena anécdota, ¿no? Y no sé si buena o mala, pero la primera, ante el pánico de la máquina de escribir que tuvimos todos alguna vez con la página en blanco, ya los chicos les hablamos de esto y nada que ver, ¿no? Pero nosotros en la página en blanco, ¿qué carajo? ¿Cómo arrancamos la nota? ¿No? Y el flaco tenía cosas maravillosas, ¿no? Y respetaba y se hacía respetar. A mí me tocó ir con él a Rosario en el auto de él, después del Mundial 78, cuando estaba formando la nueva selección. Recién empezaba Ezequiel, ¿me equivoco? ¿78? Recién empezaba. Bueno, ahí tienen un dato más, anótenlo. Íbamos por Rosario, íbamos con el hijo menor, que también figura en este libro. Fíjense las casualidades o causalidades. Ale figura en este libro, iba atrás chiquito, iba a 200 el flaco. Yo iba con un cabezo atrás, pero lo digo de verdad. Y en el libro hay una anécdota contada, y ahí viene la anécdota de cómo empezar esta locura que estamos teniendo, que es cuando el flaco Menotti, en el Mundial de Francia, está con Alfredo Di Stéfano y van de Mallorca a París. Es una anécdota que yo te conté, que creo que la pusiste en el libro. El flaco corría un loco de la guerra, 250, 230, 250, y él iba encima con un faso, así. Y Alfredo iba al lado, agarrado, como podía, no sabía qué hacer, no quería demostrarle el susto que tenía, hasta que en un momento nada más le dice, César, el flaco dice, sí, ¿qué, Alfredo? Dice, perdón, ¿no podías pensar los pueblos de uno? Bueno, yo creo que con esto ya está como para que arranque la nota, ¿no? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Bueno, Capo, Ale Lomuto, colega de muchos años, lo trajo a Jorge Carrascosa sin avisar nada, así que fue una hermosa sorpresa cuando se sentó acá, porque Guille lo insistió y dijo, esto es un milagro, si se queda sentado es un milagro, pero él me apostó que no. Me mirá, ya no se va a quedar. No. Esto no es para mí, Pero vino un capo. A ver, yo primero, y quiero agradecerle muchísimo a estos dos amigos, porque cuando el flaco muere en mayo, en junio, me ofrecen hacer el libro, y había que entregarlo en diciembre, 6 meses es muy poco,
Dije primero, no sé, vamos a pensarlo. Y después me doy cuenta que es un libro que, como recién decía Guille, 78 fue mi primer mundial, es como un libro que en realidad estoy escribiendo hace 50 años. Siempre ayuda ese recorrido del que uno también fue testigo. Entiende uno mejor de qué está escribiendo, esa realidad. Cuando los veo entonces a ellos dos, los dos a su modo tenían este libro en su cabeza y en un proyecto. Entonces yo intuí como que estaba invadiendo espacios que no eran míos, porque a su vez tenía mucha más cercanía desde lugares distintos, vos más desde la selección, vos más desde Huracán, tenían lugares mucho más cercanos que el mío. Yo no fui amigo del flaco Menotti, lo conocí profesionalmente a Menotti. Y entonces yo sentí como que estaba ingresando a jardines ajenos, y si ustedes supieran la generosidad con la que ambos se prestaron a ayudarme, a contarme cosas, sí, pero ustedes dos para mí tenían un valor especial cuando Juan, querido Juan Presta, me invita a presentar aquí el libro y me dijo, ¿con quién querés? Especialmente yo quería a Guille y a Lomuto por esta razón, por este motivo. No, en serio, lo sentía re cercanos para esto, para el libro de Menotti. Entonces, Guille fue de los primeros que vi, y bueno, claro, cada caja que iba abriendo mientras hablábamos, para mí era un tesoro distinto, y Ale era tanta la confianza, el respeto, el aprecio y el conocimiento que él tenía, no solo del flaco, sino del periodismo, que Ale fue la primera persona que vio el PDF del libro. Yo lo tenía que entregar rápido, bueno, escribí un PDF y Ale fue el primero que lo vio, y le dije, marcame todo lo que se te ocurra. Así que esa es la razón por la cual están ellos dos aquí, sí. Mostrarle el libro de él. Ale es el autor de Huracán 73. Hermosísimo libro. Que lo súper recomiendo. Y como aparte es un amigo de 40 años. Un poquito más. No, tampoco digamos tanto, no diremos abajo. Pero bueno, digamos 40 para redondear. Y como aparte, como les dije, un gran aprecio profesional, entonces leí el PDF y dije, Ale, ¿me lo querés leer? Un honor, me dice Ale, y bueno, si querés, no sé, contá tu impresión y interrumpan cuando quieran, vamos a hacer la colectiva. Interrumpamos nosotros. O interrumpimos, no sé, hagamos la colectiva. Cuando no nos gusta algo que dice. Sí. Bueno, ¿qué no te gustó entonces? ¿Qué me...? Hasta ahora todo bien. Íbamos bien. Bueno, decí algo vos primero si querés, provocame a Vide. Efectivamente, las aproximaciones creo que de cada uno de nosotros a Menotti han sido diferentes. A diferencia de Guillermo y de Ezequiel, yo hacía muchísimos años que no cubría deportes. Yo empecé de muy chico haciendo crónicas de deportes, pero después me fui a otras áreas. Pero obviamente el fútbol siguió gustándome siempre. Surgió en algún momento la idea de hacer un libro sobre el Huracán del 73. Y ahí yo empecé a descubrir algunas cosas de Menotti. No porque esas cosas estuvieran ocultas, sino en todo caso porque yo no las tenía tan claras. Y es que básicamente dos cosas. La primera, que más allá de aquella polarización que se hizo en un momento y que duró tantos años y que de alguna manera hasta todavía, por lo menos en algunos nostálgicos o veteranos, sigue durando, entre Menotti y Bilardo, yo llegué a la conclusión de que esa polarización nos había escondido algunas cosas. Parecía que Menotti tenía algunos méritos y Bilardo otros méritos distintos, y que entonces lo que por un lado se cruzaban como méritos también se lo cruzaban como carencias. Yo descubrí en la investigación para este libro, en la que hablé no solo con Menotti, con el que me hablé muy pocas veces en mi vida, no tuve una relación
ni estrecha, ni cercana, ni nada, pero hablé con más de 20 jugadores de aquel Huracán del 73, con algunos otros jugadores de otros equipos de esa época, y por supuesto leí lo que se publicaba entonces, lo que fue publicándose después, y llegué a la conclusión de que Menotti era un tipo muchísimo más completo. Seguramente tanto a Menotti como a Bilardo les gustaba en todo caso, o preferían ellos, en sus declaraciones, en su discurso, resaltar algunas cosas, pero no es porque no tuvieran las otras, por lo menos en el caso de Menotti. A Bilardo no lo estudié. Por ejemplo, Menotti trabajaba, eso de que era un técnico lírico y que lírico significaba trabajar poco, despreocupadamente. No, Menotti trabajaba, trabajó para hacer un equipo como él quería. Decir, él llega a Huracán con 32 años, 2 años antes de ese título, con 32 años de edad, 0 de experiencia como director técnico, no hacía mucho que se había retirado, apenas había sido ayudante de otro director técnico. Del Gitano. Del Gitano Juárez. ¿Y quién era el técnico de Huracán? Subeldía. Además, eso, Huracán había tenido en los últimos 4 o 5 años, había tenido técnicos de cartel enorme. Renato Cesarini, Pipo Rossi, Adolfo Pedernera, Faraone, que pese a que por ahí tenía un poco menos de cartel de ellos, ya había dirigido también a la selección y estaba Subeldía. Y llega este tipo que no lo conocía a nadie, que no tenía ningún antecedente, que era joven, que no tenía experiencia. Y, digamos, viendo toda la historia, yo me di cuenta que ya tenía absolutamente claro lo que quería de un equipo, pero cómo lograrlo sobre todo. En una época en que no había, que los cursos de directores técnicos eran mucho más elementales de lo que son ahora, no se hablaba de liderazgo, no se hablaba de manejo de grupo, no se hablaba de un montón de cosas, y el tipo lo tenía clarísimo. Y no solo en lo futbolístico. El tipo después, bueno, a partir de, eso es ya empezado el año 71. Con el fin del 71, o sea, el primer mercado de pases fuerte que puede hacer, ahí, digamos, se van unos cuantos jugadores de Huracán, vienen otros, ya Menotti empieza a modelar un equipo que, digamos, que se acerca bastante a lo que fue el Huracán del 73. De hecho, cambió muy pocos jugadores de los titulares, 3 nada más, y porque, según dijo Menotti en su momento, ellos quisieron irse, porque él hubiera preferido que se quedaran. Con lo cual, yo llegué a la conclusión de que Menotti tenía absolutamente claro lo que quería y digamos que, yo digo en el libro que él generó un cambio de época en Huracán, pero que no fue casualidad. Y que después hace lo mismo en la selección. Y al revés de Guillermo, que empezó con una anécdota, yo voy a terminar con una anécdota. Y que no la mencioné en mi libro porque es posterior ya sé cuál. al 73. Creo saber cuál. Vos la contás en el tuyo. Sí. El último partido que Menotti dirige Huracán, última fecha del Nacional de 1974, en noviembre. Menotti ya había asumido un par de meses antes en la selección. Huracán juega con Atlanta, le gana 2-0, yo voy a la cancha, yo tenía 14 años. Voy con mi papá, que era periodista. Entonces, después del partido, mi viejo me dice, vamos al vestuario. Vamos al vestuario, hablamos. Habló mi viejo, sobre todo lo que circunstancialmente se podía hablar en esa época en que estaba permitido el acceso de los periodistas a los vestuarios. Las tonterías de circunstancia que se pueden decir después de un partido. Entonces, en un momento conversa con Menotti, brevemente, qué sé yo, pibe respetuoso, callado la boca. Entonces, cuando nos despedimos, yo le digo a Menotti, bueno, le digo, César, le deseo que tenga mucho éxito en la selección, pero al mismo tiempo lamento que no vaya a estar más en Huracán. Y él me dice, bueno, te agradezco, qué sé yo, me dice, pero bueno, ahora tenemos que ser todos hinchas de la selección. Yo, respetuoso, no le dije nada, pero pensé, digo, hinchas de la selección. Este tipo es un marciano. Ese concepto no existía en ese momento. Recién lo comentábamos con Carrascosa, que había jugado en la selección antes, en 70, 71, y después había jugado en el Mundial 74. La selección jugaba normalmente a cancha a medio llenar, con suerte, salvo que fuera por ahí una eliminatoria, una cosa así.
No existía el concepto de hincha de la selección. Menotti lo tenía claro cuando asumió y lo logró. Por eso yo digo que el cambio de época que hace primero en Huracán y después, y sobre todo, mucho más grande, mucho más además duradero y mucho más trascendente en la selección no fueron casualidad. Él ya sabía cómo, ya sabía qué había que hacer y cómo había que hacerlo. Es que las bases escritas de los principios de la selección, por ejemplo, el técnico permanente, los 4 años de contrato, todo eso lo escribió Menotti. Claro. Y nunca más se modificó, ¿no? Y esas son las bases escritas, pero esa anécdota que cuenta Ale, tenés que ser hincha de la selección, Claro. hasta me parece más poderosa que las bases escritas de cuatro. Porque Bueno, esas bases sirvieron para eso. Claro. sí, claro, porque lo tenían el concepto. Él ya, a ver, ¿cómo te lo definen al Flaco como el rey del concepto, ¿no? Dice Juan es el cómo. Claro, el Flaco es el rey del concepto. Casi todos los jugadores te dicen, como decía Valdano, en un momento me dice, el Flaco necesitaba una línea y vos ya entendías lo que querías. Menotti necesitaba, Bilardo necesitaba el libro. Te ganaba por insistencia. Entonces ese concepto, esa síntesis que tenía en el concepto el Flaco, cuando le dice tenés que ser hincha de la selección, para mí era que ya ese concepto lo tenía, tenemos que ser todos, era impresionante, año 74. Que antes de eso, el técnico de la selección se elegía cuando se firmaba un contrato para algún partido o había algún campeonato. El técnico tenía 2 semanas de laburo y elegía lo que podía elegir. Y nadie se enamoraba de la selección porque no se enamoraba del estilo de la selección porque no había un estilo. Y muchas veces el técnico de la selección era simultáneamente el técnico de un equipo. Cesarini, Exacto. cuando estuvo en Huracán en el 67, era simultáneamente técnico de la selección. Otro pasó con otros en otros clubes. Sí. Cuando, El que más estuvo, que fue Estable le armaba los equipos con la defensa menos goleada y la delantera más goleadora. Si mezclaba los dos equipos y lo largaba a la cancha. Sí. No, y ubicarse que un tipo con 35 años pone las bases de parte de lo que vimos anoche. Sí, sin duda. Digo, anoche fue esa fiesta que vimos anoche en el Monumental. Bueno, saber que ese tipo con 35 años y en un tiempo que ahí Guille nos va a poder ayudar, en el que la selección era casi mala palabra, eran los campeones morales. Había jugadores que no querían ir a la selección. Tenemos el privilegio de hablar con gente que ha estado, a mí me lo confesaba Roberto, que no es poco, Perfumo. Sí. Y acá tenemos al hijo de Rogelio Domínguez, el gran arquero, que también lo puede corroborar, dicho por el propio padre, lo hemos charlado 1000 veces. No querían jugar en la selección. No querían los jugadores y los clubes no querían dar los jugadores. Tampoco estaba la obligación. Entonces, ¿quién pone la obligación? Y tampoco se suspendían los campeonatos. Por eso, que tenga Entonces vos tenías que jugar a la selección y lo restabas en el campeonato local. claro, pero que a los 35 años, un tipo que no venía de Boca ni de River, que eso ya era poder, venía de Boca y de River imponía algo, que había sido campeón pero con Huracán, que no era Boca ni River, y que le dice a Boca, primero le dice a la AFA, no a Boca y River, primero le dice a la AFA 4 años de contrato. Ya eso era en una media que venía de un año, venían de un año de duración, en los últimos 15 años creo que era, la media era un año, y el tipo dice 4 años de contrato, y que después le dice a la AFA, a Boca y a River, no, están obligados a ceder, y que después le dice no solo están obligados a ceder, si no ceden hay sanciones. Eso luego, exacta, completamente una nuevo. oficina de selecciones en AFA con infraestructura para poder seguir a los jugadores, armar, y eso no existía. Y logra llevar a las selecciones, que para mí fue clave, y en el libro está también, al interior. La camiseta estaba en Jujuy, la camiseta argentina estaba en todos lados como nunca había estado antes. Y eso desde los motivos que se mantiene, como decís vos, hasta anoche. En épocas, perdóname, Guillermo, en épocas en que no había las facilidades de comunicación ni de televisión. No, pero que no fue solamente por eso, porque desde ahí federalizó a la selección
dejando de lado la historia de Boca River y de 3 clubes de acá. El flaco estaba JJ con lo buen jugador que era JJ López. ¿Quién jugó el Mundial? ¿Y quién triunfó afuera después para corroborar lo que él había elegido? Valencia, mucho, Luque, el Unión. ¿Qué vamos a contar? Luis Galván. La resistencia que hubo a Galván fue impresionante, y el flaco bancando a Galván como número 2 de la selección. El flaco quería buen pie, quería salir jugando o sea, hoy todos los equipos salen jugando de abajo. El flaco quería salir jugando de abajo en los 70, quería buen pie. Holguín de lateral derecho, no, si Holguín es central, bueno, pero Holguín tiene buen pie. Yo salgo con Holguín porque quiero salir por abajo. Y además, los problemas que fue teniendo en el paso a paso, el de Carrascosa no fue poco. Era el capitán. Jorge, una de las razones por las que él no quiere hablar mucho es porque él está pasado y no quiere revolverse al mismo. Él era el capitán de la selección. Y en enero del 78 resuelve irse. Se le van con diferencia de semanas 2 jugadores claves, el capitán y el arquero titular. Gatti. Y hoy Filiol lo agradece, que también es otra historia, la de Lacoste y Filiol, que son cosas maravillosas que han pasado en esa misma época. Y hay otro tema, de lo que hablabas vos, la obligación que tenía la AFA y que se pudo concretar en el 77, con un dominio que vino Alemania, Inglaterra, 7 selecciones, Francia. Esa serie del 77 fue como que el momento crucial de la previa al Mundial, porque un sector de la dictadura no lo quería el flaco. Ese sector, liderado por Masera, hace llegar que si esta serie no va bien, chau Menotti. El técnico, claro, el Toto Lorenzo le estaba yendo bien en Boca, y era de Boca. Esto arrastraba más situación. Y el flaco no es que le va enteramente bien, es irregular la serie esa también, y la selección no juega bien, obtiene algunos resultados pero sin jugar bien. Y si, como decimos, Gatti se le lesiona ahí en esa serie, y Pernilla se hace echar en esa serie, un escupitajo contra Escocia, ¿no? Creo que fue, contra Escocia. Tiene que mirar, pero se queda sin los 2 jugadores de Boca. Es decir, está jugando en la Bombonera y sin jugadores de Boca. Y con la 12 cantando Lorenzo, y con un sector de la dictadura queriéndolo imponer a Lorenzo. Y el flaco ahí aguantó. Ahí también el otro día tuve una charla con gente de Vélez que me invitaron, y bueno, ahí fue muy importante la figura de Cantilo, que fue presidente de la AFA, obviamente votado por los dirigentes, pero obviamente que impuesto por la dictadura, pero a su vez Cantilo resultó ser un hombre que defendió el fútbol, un caballero, un plateísta de Vélez. ¿Ha tenido algún paso anterior por el Tribunal de Disciplina? Claro. Jockey Club, Opus Dei, con un flaco que había militado en el Partido Comunista. Cóctel hermoso. Y el fútbol en el medio, que dijo, ¿saben qué? Vamos a juntar a todos los tipos. Pero un tipo que no venía de la dirigencia del fútbol, pero que tenía sentido común. Porque vos contás, y lo has contado varias veces, la historia de cuando Menotti va a presentarle la renuncia a Cantilo, porque se habían echado de la AFA a los dirigentes que lo habían designado. Se produce el golpe, sí. A ver, el libro nace por esa pregunta: ¿cómo habrá sido la cabeza del flaco el 24 de marzo del 76? ¿Qué habrá pasado por esa cabeza? Yo escribo cuando muere el flaco, escribo un artículo en un diario, en el diario AR, sobre ese interrogante. Un hombre con idea de izquierda, golpe de Estado, hoy suena como va de golpe de Estado. ¿Cómo vas a seguir si hay un golpe de Estado? Era el 4º golpe de Estado en 22 años, estaba toda la región sudamericana dominada por dictaduras, eran una cotidiana y lamentable presencia en las casas, en las presidencias de los países, sobre todo de esta región. Entonces no era la connotación que podía tener hoy, estaba naturalizada la dictadura. Entonces entiendo que en ese momento del 76
el flaco no podía tener la dimensión del horror de lo que iba a ser esa dictadura. Porque no lo tenía nadie. Sí. En un par de documentales donde él se imaginaba que la cosa iba a pasar por que algunos iban a torturar como pasó en el 55 o como pasó con la Revolución Argentina, pero nunca se iba a imaginar el grado de locura que fue lo que pasó, lo cuento a los más chicos que están ahí, a mis alumnos, lo que pasó con los pibes, los saqueos de la casa, y el golpe de Estado, a los chicos, a los alumnos les cuento, era el modus operandi del momento para cuando los gobiernos no hacían lo que el poder económico quería que hicieran. Y se golpeaban las puertas del cuartel, muchachos que ponen la casa en orden. El poder económico hacía eso. Perdón, quiero aprovechar este parate. Ale, te quiero preguntar esto. ¿Cuál fue el cambio de época que Menotti le imprimió a Huracán? A Huracán, para empezar, le imprime el hecho de salir campeón, cosa que no ocurría desde el año 28, o sea, hacía 45 años, campeón de un torneo de liga, primera vez en el profesionalismo. Había toda una cosa que Huracán, desde el comienzo del profesionalismo, era el único equipo que ni había salido campeón ni había descendido. Y estaba esa discusión que todavía sigue hoy sobre si Huracán, sobre si son 6 grandes o 5 grandes. En realidad, el único parámetro para considerar equipos grandes, medianos y chicos era el triple voto, voto, ¿cómo es que se llamaba? Voto diferencial, voto calificado. Voto calificado. Sí, no era calificado la palabra, pero significa eso. Cuando se instala eso en el año 37, a Huracán le faltaba una de las 3 condiciones. Las condiciones eran llevar tantos años en primera división, que incluían el amateurismo, haber salido campeón por lo menos 2 veces, y tener una determinada cantidad de socios, que era lo que no cumplía Huracán. Pero a los 4 años aumenta la cantidad de socios de Huracán y Huracán pasa a ser entonces uno de los 6 clubes con triple voto. Hasta que desapareció eso en el 55. Aviso pasado para... Claro. Pero entonces, no se sabía si Huracán era el único grande que no había salido campeón o el único chico que no había descendido. Y tenía, por esa época, en los años 60, un presidente que gobernó la mayoría de esa década, que era Luis Seijo, un tipo dueño de una gran sastrería, qué sé yo, pero un tipo absolutamente pasado de pasión, de fanatismo y sobre todo de impaciencia. Ese era el tipo que contrataba a Renato Cesarini y lo echaba al poco tiempo. Pipo Rossi no, duró un poco más. Pero además era el tipo que, por ejemplo, durante 3 o 4 años seguidos echaba al técnico o al terminar la pretemporada, como pasó con Faraón en el 71, Subeldía arranca el 71 en la segunda fecha del campeonato. O como había pasado con Pipo Rossi, que había estado todo el 68, pero el 69 lo echa también a la tercera fecha, una cosa así. Lo mismo había hecho cuando lo trajo en una cosa absolutamente exótica a Pepe Peña, que era uno de los mejores comentaristas de fútbol, pero no era director técnico. Claro. Lo trae año 61 y lo echa después de la tercera fecha. Entonces, el cambio de época pasa por ahí. Menotti dura en Huracán casi 4 años, y a partir del segundo año de Menotti, Huracán tiene un lustro, un quinquenio, como no, creo que desde la época del amateurismo, Huracán no tendría que sale campeón en el 73, pero también sale 2 veces subcampeón y 2 veces tercero. Entonces, ese fue un cambio de época, que no duró, por eso yo decía que el cambio de época en la selección me parece que fue mucho más, no solo trascendente porque es la selección, porque todo el fútbol, no solamente un club, sino además por lo que duró, aún con los sobresaltos en la época de Bielsa, Peckerman. Sí, y hubo un episodio, este episodio lo cuenta Rodolfo Cislianchi en su hermosa biografía de Brindisi, que van a jugar al PRODE, los jugadores, año 72 si no me equivoco, 72, y van a jugar al PRODE. Y estaban concentrados un sábado, intuyo que era un sábado. No, era un miércoles, pues jugaba Huracán el jueves. Bueno, previa a un partido, iban a jugar al PRODE, a la agencia de la esquina, los jugadores.
y se produce un incidente callejero que llega a la policía, en el que los jugadores no tenían nada que ver, pero se ven medio envueltos en el incidente. Es decir, Supongan que además no usaban indumentaria deportiva. no, estaban en chancleta. Yo creo que era verano y estaban en chancleta, y creo que en la crónica pone que están en chancleta y short de fútbol. Bueno, los jugadores inevitablemente se ven implicados en la situación porque fue una situación callejera, y Salta, que habían salido de la concentración para ir a jugar al PRODE. Y el Flaco no estaba, los resultados de esos días, de esas fechas, no eran buenos para el Flaco. No, Huracán. A lo que voy, porque cuenta Brindisi que la situación del Flaco no era la mejor como técnico afirmado. No, pero no se pensaba en. Pero que ese incidente porque implicaba no se permite a los jugadores salir de la concentración para ir a jugar al PRODE. Seijo quería echar a todo el cuerpo técnico. Exactamente. Manda un emisario y ahí los jugadores le piden que se tome el fin de semana para pensarlo. Sí. Huracán gana esa noche en Gimnasia con la defensa casi toda suplente, incluso uno que debuta en primero, el Tamo Roma. El lateral. Y a partir de ahí tiene una racha. El 4, sí. Hay una anécdota del Flaco serio, ya que estamos hablando de este tema, una anécdota saca la otra. A lo mejor algunos lo saben, pero bueno, la contamos igual. Un sábado llega la concentración, mira, René, nadie quería decir nada, pero René jugaba por plata en la villa y se había ido a la villa a jugar por guita. Estaban concentrados con la primera de Huracán. Así está contada, el Flaco creo que estaba con uno de los hijos, agarra el auto, no dice nada, llega por allá por excursionistas ahí adelante, por Figueroa Alcorta, donde jugaban, en excursionistas era. Gente, arrolete. Mira, y en el banco estaba chiquitito sentado, Houseman. Ay, la calentura que se agarró este hombre. Da toda la vuelta, por afuera, llega al banco y se pone al lado así. Y lo mira así, sigue mirando el partido. Dice, escúchame, dice, ¿qué está haciendo acá, viejo? César, este hijo de puta me pone, le dice. La naturaleza de Houseman era maravillosa, que también hacía juego en ese Huracán, ¿no? Si uno, a veces las casualidades, porque es como que Huracán fue el equipo ideal, por barrio, porque solo podía un proyecto tan amplio como fue ese Huracán, en términos ya no solo futbolísticos, sino también culturales, sensible. Se alinearon demasiados planetas. Se alinearon todos, sí, se alinearon todos los planetas, sí, claro. Puedo contar una anécdota personal con Menotti. Dale, obvio. Yo tengo 67 años, soy periodista de acá del Círculo, trabajo ocasionalmente en el canal Habla Huracán. Sí. Y soy vitalicio de Huracán. En el año 73 yo cumplía 15 años. Sí. Y mi padre, asesino ya, era amigo de Luis Seijo, que nombró a Alejandro. Sí. Y de De Santis, el vicepresidente posterior. Sí. Estábamos en Mar del Plata, Huracán había viajado a jugar el torneo de Mar del Plata, el viejo torneo de Mar del Plata, no en el estadio mundialista, para los chicos. Viejo San Martín. No piensen que ese estadio era de siempre. Estadio General San Martín. Claro, donde se hacían los partidos. Mi papá me quiso regalar, podía hacerlo, que yo festejara mis 15 años con el plantel de Huracán. Ellos estaban parando en el Hotel de los Acantilados, cerca de Playa Serena, en Mar del Plata, y yo siempre veraneábamos en Playa Serena. Mi papá hace los contactos, lo va a ver a Seijo, lo va a ver a De Santis, y la respuesta fue, era para hacer una comida en el puerto de Mar del Plata, en una parrilla en el puerto de Mar del Plata con todos los jugadores. No hay problema, le dije, pero tenés que hablar con Menotti. Como diciendo, si Menotti hace así, claro, los jugadores no van a poder ir, si hace así, dale que va. Fue a hablar con Menotti y con Seijo, y
Menotti dice, yo no tengo problema, pero yo no voy. Bueno, está bien. No iba Menotti, pero iban el resto. Conclusión, tuve mi cumpleaños en una parrilla, tengo las fotos, blanco y negro, y en ese cumpleaños solamente faltaba Basile, que no fue. Pero ese día llegó a Huracán Houser. Tengo la foto, un nenito, Claro, un flaquito. claro. Y la anécdota para cerrar es, claro, yo después de haber estado comiendo ahí con todos, al otro día me fui a los acantilados a ver el entrenamiento, la parte gimnástica de ella. Me voy para allá y al otro día, claro, todos ya me conocían porque había bancado la comida de mi papá. Estoy ahí y me dicen, este pibe es un fenómeno. Recién lo habían visto en el día anterior en la práctica. Es un fenómeno. Si juega como vomitó ayer, después de todo lo que pasó, también un jugador de la Zampuca. Porque venía falto de comida. Sí, sí. Ahora, ahí te doy una sola cosita, lo que son los tiempos, ¿no? Hoy te conseguís un videíto de un jugador que te saluda para el cumpleaños de pedo, si lo conseguís. Acá fue todo el plantel a comer. Tiempo distinto, sí. Sí, querías decir algo. Sí, como tocaron el tema de político, la Junta Militar, el Partido Comunista, creo que corresponde compartir lo que uno sabe. El Plan Cóndor empieza el 31 de marzo del 64 en Brasil y lo ejecuta la Armada brasileña. Cuando logran imponerse en México 70, y es fundamental para el sostenimiento de la dictadura brasileña, le aconsejan a su equivalente en la Argentina, que era el almirante Macera, que era decisivo que hicieran el día 68, porque había sido fundamental el triunfo en México 70 para consolidar la dictadura brasileña. Y cuando viene el Mundial 74, y entonces Lorenzo Miguel lo desplaza de la AFA a López Rega, que estaba intervenida por el escribano Fernando Milla, que era el hombre de López Rega en la AFA, que había puesto en enero del 74 para intervenir, hizo venir de Punta del Este y lo intervino, lo echa Villegas, López Rega. Ellos ya sabían que el flaco estaba afiliado al PC, lo sabían. Sin embargo, se lo ocultan porque como no quería entrar en conflicto con Lorenzo Miguel, que empieza a manejar el fútbol argentino de la AFA, y por sugerencia de sus padres brasileños, que sabía que quien había creado el equipo fabuloso de 70 era también el comunista Joan Saldaña, el Partido Comunista Brasileño. Entonces no es que el flaco usó a la dictadura, es al revés. La dictadura lo usó a él. Cuando lo planta Macera a Lacoste en el EAN 78, en octubre de 74, que es cuando empieza a dirigir el flaco, formalmente contra España en Cancha de River, 12 de octubre, ellos sabían que el flaco estaba afiliado al PC y lo ocultan. ¿Por qué? Justamente para que no tuvieran el conflicto sindical con Lorenzo Miguel, que para ser el hombre fuerte del AFA. Y cuando viene el golpe, que lo citaron ustedes, el 24 de abril del 76, el flaco, de marzo del 76, el flaco le estaba ganando al segundo equipo comunista en Europa. Le había ganado 1-0 a la Unión Soviética y le estaba ganando ese día 2-1 a Polonia, todavía la órbita comunista. Por lo tanto, aparentemente entienden que el consejo que le había dado la Armada brasileña era correcto. Ellos, como no tenían legitimidad de origen, intentan legitimarse, como hizo la dictadura, con el fútbol. Y el discurso y la práctica del flaco, de la nuestra, era ideal para imbricar a la dictadura con el Estado Nacional. El fútbol estaba siendo representado por la nuestra. Entonces, con el consejo del plan, donde inició el Plan Cóndor, en Brasil, la Armada brasileña. Acá la vía era Macera, Lacoste, que era el segundo de Macera, puesto por Macera en el día 78. Y el discurso les importó nada que estuviera afiliado al PC.
usaron el discurso del Flaco, el concepto del Flaco, que había sido triunfante en Brasil 70, y en realidad fue al revés. Ellos lo usaron ahí. Sí, vos sabés que es tan tentadora, narrativamente hablando, la fecha del 24 de marzo por la simultaneidad del golpe con el partido Argentina-Polonia allí en Chorzów, que así decidí comenzar el libro, porque le avisan a Menotti golpe de Estado, un golpe de Estado anunciado, los diarios ya anunciaban que iba a haber un golpe de Estado, y el gordo Muñoz es el que le dice al Flaco el golpe de Estado, ya hay golpe de Estado en Argentina. Y el Flaco está pensando en el partido, que faltaban horas para el partido contra Polonia. Claro, en términos narrativos a mí me gustaba mucho ese inicio, porque aparte está planteada la contradicción ahí mismo, ya de entrada, ¿no? Como no está planteada desde un lugar de buscar roña, buscar polémica, sino de pensarla, de cómo se convive con la contradicción. Porque la idea del libro nace con un prejuicio mío. El prejuicio mío era la contradicción del Flaco. Y cuando yo digo prejuicio, realmente, porque encuentro a partir de, aun cuando yo charlé bastante con el Flaco, pero encuentro a partir, claro, cuando ya te metes a hacer un libro, es como que te metes, hice como 90 entrevistas en total con gente, y te metes ya mucho más a conocer el tema, obviamente. Y ahí descubro que el Flaco esencialmente era un hombre de fútbol. Amaba el fútbol. Entonces era un tipo político, claro que era un tipo político. No le sacaba la pata a la política, para nada. Pero esencialmente era un hombre, y como tenía convicciones muy fuertes, cuando digo convicciones muy fuertes, recuerdo siempre la anécdota de él a cena, 2 meses él llevaba en Huracán, y ya había visto qué plantel tenía, y él en esa cena dice, ¿saben qué? Primero voy a ser campeón argentino con Huracán. Huracán no había ganado en la era profesional, en el 28 era el último título de Huracán. No, y primero voy a ser campeón con Huracán, y después voy a ser campeón mundial con Argentina. Bueno, el relato es que uno de los presentes en esa mesa se paró. Y dejate joder, Flaco, diciéndole, no me tomes el pelo. Y se fue. Bueno, el Flaco esencialmente creía, tenía una cosa media de evangelizadora, casi diría, de decir, era un fútbol argentino muy europeizado, que veníamos de no clasificar para México 70, y goleados en segunda rueda de 74 con Holanda, 4-0, sufriendo sin pasar casi mitad de cancha, parecían marcianos contra terrestres en ese partido. Bueno, y 4 años después, los marcianos parecían la selección argentina en el tiempo extra, le gana la final justamente a la Holanda que había aplastado. Bueno, el Flaco estuvo ahí en el 74 y eso lo impactó el Flaco. El Flaco sabía que esta es otra paradoja, ¿no? Y con esto con Grillo lo hablamos mucho. Ese Huracán del 73 fue un sueño, fue un equipo de ensueño. Y la selección del 78, el Flaco, la primera obsesión de Flaco era sacar el miedo a ese tanque europeo. A estos tipos les podemos competir, les podemos ganar, pero había que sacarle el miedo de que eran superiores físicamente. Entonces el Flaco plantea así un combate de vamos a correr, vamos a disputar la pelota, vamos a... y en el 78, entre esa obligación... A ver, a mí la lectura, el libro, claro, 90 entrevistas no se pueden volcar ahí textuales, misma con Jorge, con el Lobo tuve casi 4 o 5 horas en Adroé, y Jorge, un capo, me dice, no, por si que vos sabés que yo no hablaste conmigo. No, Jorge, no puedo. No, en el libro tengo que volcar, Jorge, no puedo decir que no hablé con vos. ¿Querés que te muestre antes lo que escribo? Al final terminó, no, confío en vos. Bueno, yo creo serían más o menos 25 páginas desgrabadas la charla con Jorge. Y eso lo tengo que dejar en 3-4 páginas. Bueno, el libro es todo eso, son charlas que es mi lectura de todo eso. Bueno, en mi lectura de 78, porque no se jugó el fútbol bonito del Flaco en el 78 y se fue campeón mundial, en mi lectura, por charlas con los jugadores, teníamos tan mentalizada la cosa colectiva de que somos un equipo. Si Alejandro no llegó, va a llegar Guillermo.
pero estamos los 11 ahí. Vamos a cubrirnos entre los 11 todo el tiempo. Somos un equipo, funcionamos juntos. Nadie va a salvar solo. Acá vamos a funcionar. Bueno, esa misión colectiva estaba tan internalizada que tenían tantas obligaciones que ellos los jueces sentían que las obligaciones estaban antes que el placer de jugar. De hecho, A eso y a la presión de ser local, ¿no? Sí, perdón. Lo logra. Yo no recuerdo de técnico, y no es un elogio porque sí, no es que uno sea menotista, no, tratamos de ser equilibrados, no digo objetivos porque somos sujetos y no hay objetividad, somos equilibrados cada uno con su pensamiento. Pero ¿qué técnico en el mundo a los 2 meses de ser campeón mundial agarra un equipo juvenil? claro. En septiembre el Flaco está, lo cubrimos para el gráfico, con Pano, me recuerdo, que decía Juventud Divino Tesoro, el título, cuando Tuccini, que había trabajado mucho con varios de los jugadores del plantel para traerlo, le da a César el equipo, ¿no? Y ahí... Perdón, vos me mostraste una frase de una entrevista que vos me la destacaste. Guille en su casa iba sacando cajas, entrevistas, cosas. ¿Qué internet ni internet? ¿Qué palabra clave ni palabra clave? Eran cajas que salían. Y vos me marcaste la frase. Mirá esta frase. La frase era: acababa de ganar el Mundial 78. Y la frase del Flaco era: después de la Concagua, todo es serranía. Bueno. Describe mucho, perdón, la cosa del Flaco, de que el Flaco se aburría un poco a veces de las situaciones y ese juvenil le despierta otra cosa. Y ya que somos periodistas no podemos dejar de serlo, hoy es 5. Pasado mañana se cumplen 46 años del Mundial Juvenil, que al Flaco le hizo más feliz por esa carencia, por todo lo que pasaba en el 78 con ese equipo. Y no solo al Flaco, a mí también, como lo he dicho. Es que creo que jugó un fútbol más cercano al del 79. Bueno, Claro. A Menotti que el del 78, ¿no? Futbolísticamente, o sea, desde el punto de vista del juego, porque el otro también es futbolístico, ¿no? El equipo se afloja en el buen sentido, el equipo mayor se afloja en el buen sentido después del Mundial 78, sí. Juega más lindo, sí, tenés razón, además de bien, en la gira del 79 y del 80. El mismo Menotti se afloja y en todo caso el objetivo con el objetivo de juego con el juvenil es otro, que sí. El 78. Y está la anécdota de René, que siempre decía, dice, en el 78 estuve mejor entrenado que nunca y jugué peor que nunca o no jugué tan bien. A mí me lo ha confesado Diego que en el 82 hubo un exceso de preparación por parte de Pizzarotti, que él no necesitaba tanto, porque todavía se entrenaban a todos iguales, ¿no? Ese es otro de los grandes interrogantes. Sí, pero la del 82 era una mejor selección que la del 78. En nombres. En nombres y en estilo de juego también. Sí, hay muchos jugadores que dicen que también la del 74 es mejor que la del 78. Pero hay que... Nunca perdió el estilo en el 82. ¿Nunca, perdón? ¿Nunca? Nunca perdió el estilo. Nunca terminó tirando centros a local. No. Sí. Jugaba por abajo. Hoy veíamos la selección anoche, la de Scaloni con mi hermano en el Rata, Germán, que también periodista, vive en Estados Unidos. ¿Qué decíamos? Mirá, no tiran un solo centro. Mirá cómo vuelve. No hay un solo centro. Vuelve a hacerse la jugada. Vuelve a armarse la jugada. Que ese es el estilo. Bueno, Luchini en el 83 me dijo, ya con Pachamé, el técnico de juveniles, le di los 50 mejores jugadores de la Argentina. Eligió los 20 peores. Eso me lo dijo a mí, así que te puedo decir que... No, y a mí, en el interrogante que me queda del 82 es mejor equipo. Diego, nada más, el mejor equipo, Diego, ya decís, está Diego. ¿Qué pasó? La guerra afectó, en plena guerra de Malvinas. Argentina debuta contra Bélgica, horas después de la rendición. Y también hay un error táctico de Menotti en el partido de considerar a Bélgica
más de lo que era y cuidarse demasiado y termina perdiendo 1-0 en un error. Sí, bueno, los jugadores, bueno, ahí ya empezó, a ver, si querés ver el achique, claro. Ese gol es un achique mal hecho. Hablando de achique, ¿está en el libro o te lo contó Ale a vos algo del achique que si hubiera VAR ahora no te lo contó a vos? Contalo eso, que está bueno. Sí, el hijo del flaco, un personaje. Una charla hermosa, 8 horas tuvimos, terminó diciéndome, ¿sabes qué pasa? Que yo soy bilardista y soy de derecha, me dice. Eso fue más o menos el corazón de la charla, fue una charla muy divertida. Y me dice, por ejemplo, entramos a hablar del River, por ahí el fiasco más grande fue con River, del flaco. Un River que compró como 15 jugadores, no me acuerdo, 14 jugadores. River de las Estrellas, Santilli quería ganar tu pasarela vuelta, de pasarela incluida. El título titular completo, como me dice José Luis Barrio, colega de Guille en el gráfico, y mío también, pero mi paso por el gráfico fue breve. José Luis Barrio me dice, yo tenía mucha relación con Pasarela, dice, y Pasarela ya tenía 35, si no me equivoco, y el flaco lo hace venir a Higuaín, a River, porque Higuaín le había manejado el achique en Boca, pero Higuaín ya tenía 30, 31, 32, y entonces Pasarela ya vio las primeras prácticas en River, ya dije 35, 32, juntamos casi 70 años. Que no eran los 35, 32 de ahora. No, exacto. Y en las prácticas los pibes, ellos se adelantaban porque el flaco quería la chique y pasaban como aviones a chorros por las espaldas de Pasarela y Pasarela dice, yo veía que esto no iba a terminar bien. Pero bueno, arma un supuesto equipo de las Estrellas. Santilli tenía aspiraciones de AFA. Santilli tenía Santilli padre, claro, sí. Sí, claro, padre. Llegó bastante más lejos que la AFA. Sí, llegó más lejos que la AFA, pero tenía aspiraciones de AFA, de reemplazar, de un pequeño golpe a Grondona en la AFA. Grondona sabía eso, y entonces la teoría, ¿cuál es? Que no hay que permitir que crezca el River de Santilli. Porque si Santilli es campeón, esto tiene un problema. Entonces, bueno, ¿cómo se ejecuta esa teoría? Y bueno, que en línea, el flaco juega a la chique, en línea, no era referir, era no línea. El flaco jugando a la chique, offside, no offside, me guardo el banderín, todo, etcétera. Que no era exacto. No te caga el árbitro, te cagan los que tienen la banderita. Exactamente. Y entonces el hijo, perdón, una sola cosita más, y el hijo del flaco Alejandro me dice, si hubiese existido VAR, mi papá hubiera sido muchas más veces campeón. Hay en las tantas entrevistas, un personaje de Huracán, el gitano Espiño, Rubén Espiño, que de gitano ha hecho el psicoanalista y cada tanto todo, pero el gitano me dice una palabra, el valor de las palabras, ¿no? Me dice, ¿por qué eligió a Chique? Me dice. ¿Por qué no dijo adelantamiento, presión alta? ¿Por qué le puso achique? Me dice. Pues fíjate que se empezó a achicar él, me dice. Y a mí realmente me ayudó a seguir, porque el libro, 70% del libro es el flaco y la selección. Bueno, en realidad, el resto es el... Me gustaba mucho el concepto de achicar espacios, aún desde cuando no lo jugaba de esa forma. En Huracán, por ejemplo, él nunca jugó de esa forma. Achicaba hacia atrás. Él tenía el modelo brasileño. Pero cuando él te hablaba de los brasileños, por Brasil del 70 sobre todo, ¿no? Él te hablaba de cómo los brasileños achicaban espacios. Bueno, lo que acabas de decir, se me pasó a mí que lo quería decir, es que el flaco terminó de nutrirse con el Brasil del 70. Porque él termina de jugar en Brasil, en la Juventus de San Pablo, creo que un equipo, después de haber jugado, un año en el Santos de Pelé. No jugó de titular, pero convivió un año con Pelé y Coutinho, nada más, nada menos. Y después fue al Mundial del 70 y se la pasaba en la concentración de Brasil. Y ahí es cuando viene a Huracán. Eso fue clave. Sí, pero ahí, cuando a veces yo creo, y ahí esto me pasó con el libro,
Nosotros los periodistas sabemos que para simplificar las cosas a veces simplificamos excesivamente. De fulano es negro, fulano es blanco. Como si no hubiese matices en ese negro y en ese blanco. En el tema de Bilardo Menotti nos encantó que uno fuera negro y el otro blanco para vender la polarización. Y más pues así, por ahí de todo, pero bueno, nos encantó eso. Porque vos decís ahora el Flaco 70, y quedamos con el Flaco con esa imagen. El Flaco también en el 74 quedó deslumbrado con la Alemania del 74. Sí. Y un técnico, sí, pero le gustaba más Alemania que Holanda. Uno diría, no, el Flaco, Holanda. No, los alemanes lo veían más sólidos. Y eso que los holandeses más artistas. Bueno, pero el Flaco, tenía ¿cómo no vamos a ignorar que el Flaco tenía un interesantísimo concepto del arte? Se nutría de muchas otras artes que no fuera solo la futbolística, pero el Flaco, como dije, era esencialmente fútbol, y a Alemania le parecía un equipo serio de principio hasta final, y él cuando va al Mundial 74, porque viaja al 74, y se aloja en la casa de un técnico alemán que en ese momento no era conocido para el gran mundo, Weisweiler. Johnny Weissmuller es ese. Tarzán. Bueno, el Weissmuller está un capo en el Borussia Dortmund, pero era un técnico de culto en Alemania, no era conocido en el mundo. Y al Flaco ya le parecía un técnico, de este quiero aprender. Entonces, en esa simplificación, etiquetar, el Flaco solo le gustaba el fútbol lírico, solo el juego bonito de Brasil, y a veces nos quedamos en eso y nos olvidamos que para ganar como ganaron, porque lo mismo podría decir de Bilardo, no te puede gustar solamente una idea del fútbol. Un estudiante de Bilardo. Estudiante del 82. Exactamente. Exactamente. O sea que no es, porque uno puede ser, tengo estos principios y si no tengo los otros. Sí, pero yo creo, pero me parece que en cada uno son excepciones en cada uno. Tanto en Menotti como en Bilardo hay excepciones. Sí. Nosotros debemos verlo así también. No, y a mí lo que me interesó también en el debate ese, bilardismo, como que, a ver, todos más o menos de nuestras generaciones, ya que había una media de edad, y nos agotó el debate de Bilardo Menotti, nos pareció insufrible, finalmente porque se crecieron los personajes ambos, se sintieron dueños de la corriente futbolística, como que yo la inventé. Pronto ese debate se convirtió en una caricatura de cine. Exactamente. ¿Fue positivo para el fútbol? No, sí, bueno, haciendo estas cosas que uno descubre, para mí, haciendo el libro, sigo la conclusión, y hablando con gente de fútbol, claro, que ese debate ayudó a formar la cabeza de muchos técnicos. Pero como línea intermedia, digamos, no volcado sobre... A ver, si hoy mismo la eliminatoria esta que está terminando, 7 de 10 técnicos son argentinos, ¿no? Rusia, Qatar, ¿cuál fue el país que aportó mayor cantidad de técnicos a los dos mundiales? Argentina. Entonces yo creo que hay toda una generación de técnicos que se interesó en cómo se gana, cómo es mejor ganar. Y obviamente, de estilo distinto, porque cada librito, cada uno gana con su librito. Lugares del mundo. Yo hasta diciembre trabajé para Televisa Univisión de México. Sí. Como corresponsal acá. Bueno, la cantidad de argentinos directores técnicos en México. Sí, claro. Casi no los conocíamos nosotros. Sí. Empezaron al revés. Sí, o sea que el libro, en la parte, yo diría la parte bizarra del libro, para mí es el paso del Flaco por México. No, pero la parte bizarra en el sentido de que él lo contratan en un momento para jugar un playoff por el ascenso. Faltaba como un mes para jugar ese playoff. Y el Flaco trae el equipo a Necochea. El playoff se jugaba en México. Y se van a la playa de Necochea a prepararse. Entonces yo hablo con el dirigente mexicano y le digo, pero no es ridículo lo que hizo el Flaco. Le digo, ¿cómo? Pero es Menotti, me dice. Era Menotti. Era palabra sagrada en México. Juega un par de amistosos. Eco 2005. Eco, exactamente. Pero su paso, por la selección de México fue muy grande. Sí, claro. Yo creo que en un año hizo en el fútbol de México lo que hizo en el fútbol argentino. Sí, y con otro que fue un tipo de palabra
porque cuando se le hizo una especie de golpe de Estado a los dirigentes que lo llevaron, intereses televisivos, se fue. Perdón, está hablando de la opinión, recién llega a Estados Unidos, es Daniel Greco, y está trabajando para una filial del Real Madrid. Quiere decir que su opinión es valiosa también. Y aparte lo conoce mucho al Flaco. Por eso. Sobre todo en los últimos tiempos de estar aquí. Sí. Él tiene mucha razón por vivir allá también y tener relación con el fútbol mexicano. Los mexicanos lo reconocen hasta el día de hoy como que les ha cambiado no solo la mentalidad, el aspecto que vos lo mencionás en el libro y que todos sabés, en el pragmatismo de cómo trabajar, sino también en el estilo de juego. Ellos, lo que hizo la Volpe, la mejor selección mexicana en los últimos tiempos fue la que casi nos deja fuera en Alemania. Y en esa selección, la Volpe lleva en gran medida a la cancha lo que aprendió de Menotti. Sí. Bueno, claro. Esto uno siempre aprende, y de esto yo me llevo algo de lo que acabas de decir vos. Vos tenés que estar acá, eres el hermano de Ezequiel. Tengo una pregunta para Ezequiel, que ya hemos hablado del libro mientras lo escribía y todo, y cosas, pero volviendo un poquito a lo que decías vos, me gustaría saber si el Flaco, obviamente, con el título supo siempre que le dio una gran alegría a la Argentina en el momento que vivía Argentina en ese momento, ¿no? Y todo lo que ocasionó y revolucionó en el fútbol a nivel local y también a nivel internacional. En algún momento vos en tu investigación, o quizás ustedes también lo saben, Alejandro y Guillermo, o hablando con los familiares, con los hijos, ¿creíste o te dio alguna sensación de que él quizás se sintió también funcional a la dictadura? Al Flaco le costaba muchísimo hablar del tema, le molestaba inclusive hablar del tema. Esencialmente, yo creo, porque yo hasta un documental de 5 horas con la televisión grabándole al Flaco, y te diría que de esas 5 horas, 3 horas fueron más o menos de ese tema. Él sentía que no tenía por qué dar explicaciones, porque él me decía, che, vos sos periodista, sí, y vos trabajaste en el 78, trabajaste en la dictadura, sí, trabajé, ¿y qué sos, el periodista de la dictadura entonces? Porque si yo soy el técnico de la dictadura, vos sos el periodista de la dictadura. Obviamente que tenía razón. Pero además cuando en general estas cosas las cuestionamos y las cuestionamos con la visión que tenemos de la dictadura hoy, después que pasó la dictadura y nos enteramos el grado de... Eso... ¿Cómo? Sufrió mucho porque había críticas incluso de compañeros. Le escribieron un libro. Había un libro que se llamó El técnico del proceso. Y el libro era duro. El Flaco estaba arrepentido, sí, de algunas frases. ¿Qué dijo? Y lo del 79, cuando termina el campeonato del mundo, efusividad en el vestuario, una locura total, los chicos de él y demás, y le ponen el micrófono y le ponen comunión, y de golpe le sale Videla, y el Flaco se equivoca. Bueno, dicho con el diario de Lenin, éxito, no sé qué le dijo, una cosa así. Y después siempre intentando tener una mirada crítica, pero esconder el horror es imposible de lo que sucede, y que la dictadura, sí, pero la piba que el Flaco escondió en su caso, una militante política, fue previa a la dictadura, era ya tiempos del loperreísmo, la AAA, por un empleado de AMPA. Completamente. Sí. Me causó un enojo de verdad. No voy a decir nombre, por supuesto. Un compañero de goles que era tal el veneno a veces entre los periodistas que quería que Argentina perdiera el 78. Perdón, ¿que quería qué? Que Argentina perdiera. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Le decía yo. Pero viste, lo defendía Menotti a muerte y después me quedé un poco tranquilo. Y sabes qué, también otra cosa que me pareció interesante, que fue que el Flaco tenía siempre, creo que de las personas que mejor explicaba por qué jugamos al fútbol los argentinos, por qué nos gusta el fútbol los argentinos y a quién le pertenece el fútbol. ¿De quién es el fútbol? ¿Qué quiero decir con esto? Que el fútbol es de la gente.
Entonces, el poder de turno, en este caso no era un poder menor, era nada menos que Videla, obviamente que va a querer manipularlo. Él decía, ¿qué pasión popular no va a querer ser manipulada por el poder? Obvio que el poder va a querer manipularla. Pero esa pasión no es de Videla, no, o sea, eso le pertenece a la gente. Y cuando hablas con los jugadores, te dicen, te cuentan los jugadores, cuando Menotti no le bajaba línea a los jugadores, pero simplemente les decía por qué jugamos por qué integramos esta selección, por qué jugamos el fútbol y para quién jugamos. Y ese discurso final donde él le dice, jugamos para el panadero, para tu papá, para tu vecino, para la familia, y eso es clarísimo. ¿Qué quiere decir? Ningún jugador le dedicó, en términos públicos, el triunfo al general Videla. Ninguno. Obviamente que hubo saludos protocolares, claro que los hubo. Formaron parte del momento y sí, los hubo. Pero no hubo el otro momento de mayor manipulación política del deporte son los Juegos de Berlín 36 en el nazismo. Y bueno, y obviamente todos los atletas alemanes que hacían el saludo nazi en el podio, ¿no? Y en Italia el Duque, era así. Bueno, acá no escuchamos a los jugadores que dijeran le dedicamos el triunfo al general Videla. No lo hubo. Bueno, pero yo le voy a decir la última para cerrar, porque hay que el libro, tenés que cerrar, hay que cerrar y tenés que cerrar el libro. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te quedó de esto? Para cerrar. Y agradecer a la gente, ¿no? Que bancaron. Sí, bueno, empecé agradeciendo, reitero ese agradecimiento, y no, a ver periodísticamente y personalmente. Yo en el 78 empecé y mi cabeza era la de un pibe de 20 años, de una clase media, casi diría cero politizada. Y empiezo con el Mundial y el golpe de Estado, pero era normal, que los médicos tuvieron la casa normal. Y en el año 78 ingreso en la agencia Noticias Argentinas. Y recién comencé a tomar dimensión, acá está pasando algo más, pero no sabía ni contarlo ni explicarlo. Y tampoco tenía la posibilidad de hacer un 4 de copas que comenzaba en una agencia de noticias. Y el Mundial 78 para mí siempre fue como una especie de deuda pendiente. Porque la conté muy escuetamente, como un cronista que era de una agencia de noticias. Cuando voy al 82 a España, ya obviamente mi cabeza ya no era la misma, 4 años después, y yo ya era jefe de deporte en la agencia DIN, y ahí hicimos una primera investigación sobre el Mundial 78, sobre los gastos del Mundial. Estaba la dictadura ya en declinación, post Malvinas. Inclusive para Radio Continental me llaman para hacer otra investigación, donde ya la investigación fue la primera y la última, porque la radio no quiso que saliera, pero salió, que era sobre las víctimas del Mundial, la gente que pasó el Mundial en las cárceles, bajo tortura, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto me fue dando a mí una idea. Yo escribo un libro, que nunca publiqué, escribí un libro en el año 82 sobre el Mundial 78. 150 páginas tenía escrita de ese libro. Tuve un proceso familiar, mi viejo estaba muy mal de salud, lo paré el libro. Cuando lo quiero retomar ya no me gustaba hacerlo porque ya la dictadura había caído, ya como una moda pegarle a la dictadura. Entonces, chao, lo tiré el libro. No dije, no me sirve escribir esto ahora. Lo dejé. Siempre, aunque hice documentales del 78, hice investigación del 78, trabajé como 4 de copas cronista de una agencia en el 78, me quedaba una deuda pendiente de relato. Entonces, cuando me ofrecen hacer Menotti, también era cubrir esa deuda pendiente. Yo sé que el flaco estaba inclusive hasta enojado conmigo primero, cuando esos documentales de investigación de la dictadura y todo, porque el flaco sentía que le manchaban también el Mundial 78. Siempre fue una relación muy cordial y de mucho respeto con el flaco, porque yo percibía claramente que al flaco no le gustaba ese tema. Entonces, para mí, poder escribir un libro que desde la admiración respeta e intenta ser un homenaje
crítico, pues el libro no omite las contradicciones del flaco, las lagunas del flaco, no las omite, las cuenta. Me aburre mucho el dulce de leche, me aburre mucho las historias que son todas lineales y todas que terminan en historia rosa, me aburre soberanamente escribir eso. Bueno, pero aún desde ahí, desde la admiración y el reconocimiento, y cómo es increíble cómo el tiempo, cómo la distancia te ayuda a dimensionar eso. No fue casual para mí que Qatar haya encontrado al flaco en el lugar en el que el flaco estaba, director de selecciones de la AFA. No es casual eso. Hay una especie de homenaje que le está haciendo el fútbol argentino a este tipo que plantó la bandera, como contamos, iniciamos la charla contando cómo se plantó esa bandera, para decir que medio siglo después prácticamente, entonces este tipo tuvo que ver con Qatar, tiene que ver con qué entendemos que es el fútbol aquí en este país, con altas, con bajas, con todo, y entonces hacer el libro para mí era también una especie de rendir homenaje, aún como les digo, con toda esta mirada, rendir homenaje a él. Y a mí, periodísticamente, claro, me cubría esa deuda que tenía pendiente. Yo hace muchos años hice una biografía de Ringo Bonavena, me juntó otra vez con Parque Patricios. Siempre volvemos ahí al barrio. Y me permitió, inclusive en términos profesionales, el libro de Ringo, un libro, si se quiere, más periodístico. Yo creo que hoy estamos tan sobrellenados con sobreinformación que la información termina casi deformada. Entonces me parece que hay un laburo de interpretación de lo que está sucediendo que estamos obligados a hacerlo. Y eso, una vez que estamos obligados a eso, a intentarlo contarlo con las más bellas palabras que encontremos, del modo más, porque no escribimos para mi hombrío, ni para, escribimos para que nos lean. Entonces, del modo que le resulte a todos lo más llevadero, agradable, ameno, divertido y analítico, si se quiere. Entonces, para mí, en términos profesionales, personal y todo, también es una especie de deuda. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Pasan los 50 años, ¿no? Muchas gracias. Qué capo, gracias. Lindo, ¿no? Sí.